Bueno, el siguiente en presentar es Mauricio Araya, que es profesor de aquí de la universidad del Departamento de Electrónica de la carrera de Telemática. Y el Mauricio hizo su doctorado en la Universidad de Lorraine, no sé cómo se llamará Lorraine, en sí, francés, Lorraine, Lorraine. Lorraine, en Francia, en un equipo junto al, trabajando con el INRI, ¿no? Y en, bueno, temas relacionados con agentes autónomos, procesos de decisión de Markov e inteligencia artificial. Actualmente trabaja con Big Data, de alguna forma, el, desde sistemas de ingeniería, eh, Computer Science y Machine Learning. Adelante, Mauricio, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Primero tienen que ver cómo presento. Bueno, gracias por la invitación. Eh, Efectivamente, como decían en la presentación, en la mayoría del trabajo que va a aparecer acá estuvo desarrollado en INRE mientras hacía el doctorado. Luego de eso me he dedicado a Data Science en astronomía sobre todo, con temas bastante poco ligados a gente, y ahora estoy retomando un poco esa línea de investigación. Entonces no van a haber cosas demasiado novedosas que se han hecho en los últimos años. Con la irrupción del deep learning, ¿cierto? También han cambiado harto las cosas. Pero la idea es plantear dos o tres ideas principales de técnicas que se pueden extrapolar, sobre todo, ¿cierto?, a la robótica, o que tal vez podrían incluso servir para la neurociencia, ¿ya? Pero mi área de trabajo es sobre agentes en general, ya por el punto de vista más matemático, ¿cierto? Y más de investigación fundamental en cómo los agentes interactúan, ¿ya? Y por eso les quería hablar un poquito de la optimalidad de los agentes, porque uno siempre está tratando de buscar lo mejor posible, ¿cierto? Cuando uno está construyendo un agente, o uno se hace la pregunta si un agente se está comportando de una forma optimal o cerca del optimal. Entonces la pregunta que le puse como título a la presentación es si queremos que los agentes se comporten de forma optimal. Y obviamente la respuesta natural es que todo el mundo quiere que sus agentes se comporten de forma optimal, o uno espera que fueran así, pero el spoiler es que obviamente no se puede normalmente, y por eso dentro del área de Reinforcement Learning existen técnicas como por ejemplo la exploración inteligente, ¿ya? Y vamos a tratar de dar un par de pistas de cómo hacer eso. Entonces, si nos hacemos esa pregunta de si queremos que la gente se comporte de forma optimal, podemos verlo desde el punto de vista de la robótica, y la pregunta es si necesitamos que la gente sea optimal para que el robot funcione, ¿cierto? Me da un poco de plancha ahora con Patricio acá también hablar de neurociencia, pero la pregunta de neurociencia es si los agentes son optimales o no. ¿Ya? Y la respuesta natural es que no en los dos, ¿cierto? No necesitamos que el robot sea óptimo, lo que necesitamos es que cumpla con alguna tarea, ¿ya? Y en el caso de neurociencias cumplen cada una de las partes, ¿cierto? Puede cumplir cierta función, pero esta función también es bien discutible si es optimal o no. Pero si vamos a una perspectiva más multiobjetivo, donde empezamos a ver que el cumplir una función de recompensa, por ejemplo, una función de costo que caracteriza mi tarea, no es la única variable que yo tengo que considerar para que algo sea optimal o no, ¿cierto? Llegamos al punto multiobjetivo. En robótica es evidente, ¿cierto? El tema de tiempo de ejecución, de cuándo yo tengo que tener una acción para poder ejecutarla, consumo de energía, ¿cierto? Percepción del usuario respecto al robot. Hay montones de otras variables que no tienen que ver exclusivamente con la tarea que el robot va a hacer. Agarrar esa pelota no es la única variable. Y por el lado de neurociencia también pasa un poco lo mismo. Tenemos esquemas funcionales. Claro, esto sirve para esto, idealmente. Pero hay temas de plasticidad, ahora puedo decir multiestables también, que hacen que puedan haber distintos objetivos. También hay temas químicos, ¿cierto? Como decían por ahí, que pueden cumplir otra serie de funciones distintas, y tenemos también una idea multiobjetivo. Entonces, si pensamos en estos ambientes
normales, que son los ambientes, perdón, artificiales, ¿cierto? Como un juego de ajedrez o cualquier juego de mesa. Ahí tenemos estados controlados, tenemos una cantidad finita de estados que se pueden trabajar, y generalmente ahí basta con una sola tarea, que es ganar, ¿cierto? Y ese sería mi mundo. Pero cuando vemos sistemas reales que tienen que interactuar con muchas variables, empiezan a haber cosas como, obviamente, no solamente esta función de recompensa que uno puede tener de cómo lo estoy haciendo, sino que tiempo, ¿cierto? Energía, como decía, percepción del usuario, cooperación entre múltiples agentes, y una de las más importantes es la certeza, ¿eh? ¿Qué tanto sabemos de lo que estamos haciendo? Una cosa es ganar recompensa por suerte, y otra cosa es ganar recompensa porque yo me propuse ganar esa recompensa. ¿Ya? Yo puedo moverme en un ambiente y ganarse esta recompensa, pero en verdad me estoy moviendo de forma aleatoria. Y no estoy haciendo un comportamiento inteligente. Simplemente estoy ganando recompensa porque me tocó, ¿no? Entonces, la certeza es algo importante, y un poquito eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando tenemos este esquema multiobjetivo, vamos a pensar que podemos tratar de ser optimales en términos de una recompensa que yo diseñé, una función de recompensa, y por otro lado, la certeza, ¿cierto? Queremos ser optimales o cercanos lo más posible a optimalidad, pero no a cualquier costo, ¿cierto? Entonces, tenemos que dar una respuesta en cierto tiempo, hay restricciones de tiempo real, ¿cierto? De energía, de cooperación, de percepción, etcétera, ¿ya? Y lo que sale natural es como este dicho abuelita, ¿cierto? Que la perfección es enemiga de lo hecho, ¿ya? Si trato de tener la optimalidad, no voy a terminar con algo funcional, que haga la pega, ¿ya? Entonces, uno lo puede entender un poquito bien simplecito de esta forma, ¿ya? Tengo un objetivo el cual quiero maximizar, pero tengo una serie de restricciones, ¿ya? Y por lo tanto me quedo con un óptimo local, no con el óptimo global, porque esto en este espacio no tengo ya nada que... No puedo cumplir con la tarea, ¿ya? Porque tengo otras restricciones que no se cumplen. Pero eso no nos limita de que nosotros no podamos saber o medir de forma teórica, en primer lugar, cuál es la distancia que existe hacia esa optimalidad, ¿ya? Podemos en general conocer esa distancia, y tenemos un buen entendimiento de lo que está ocurriendo, ¿ya? Independiente de que no lo podamos lograr. ¿Y por qué es importante saber qué tan lejos de ese óptimo estamos? Es porque podemos, por lo tanto, jugar un poco con nuestras restricciones para poder estar más cerca del óptimo o no, y saber cuál es esa distancia. Y por lo tanto, en general, lo que a mí me gusta, por lo menos, es tratar de pensar de generar no agentes optimales, sino que agentes cuasi optimales, cercanos a la optimalidad, en términos del que yo defino qué es lo que es cercano, ¿ya? Y por lo tanto puedo saber, puedo decir que esto es cuasi optimal, independiente de que esté muy lejos de la optimalidad, pero yo sé cuál es esa distancia, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer eso? Y una de las técnicas que quiero hablar es con curiosidad artificial, ¿ya? O en términos más técnicos, ¿cierto? Exploración inteligente mediante recompensas intrínsecas. Que suena harto más feo que curiosidad, ¿cierto? Entonces, también tratando de hacer una cierta conexión con el mundo más bien inspirado, podemos pensar que la curiosidad, un concepto que nosotros entendemos, que tienen los animales, ¿cierto? Pero de dónde sale es bien difícil, y modelarla también es muy difícil, ¿ya? Y por lo tanto, ahí tenemos alguna idea. Bueno, pero todo esto, el tener algoritmos cuasi optimales, en tratar de aplicar curiosidad, lo queremos aplicar sobre este tema que está bien de moda, ¿cierto? Que es aprendizaje reforzado. Yo creo que en particular la gente de robótica lo tiene que haber escuchado, por lo menos en este último tiempo. En neurociencia también hay cierta evidencia que los elementos conectores de las distintas funciones tienen un esquema que se parece bastante a estas cadenas de Markov controladas. Entonces, la pregunta es ¿qué puede hacer ¿qué puede hacer aprendizaje reforzado? Yo no tengo la otra presentación, no lo pude
cambiar directamente, pero vamos a hacerlo bien cortito. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Y la verdad es que han tenido el aprendizaje reforzado bastante éxito, ¿cierto? Desde los 90, no, casi 2000, con el robot que hacía pirueta, ¿cierto? Con el helicóptero que hacía pirueta, el agente Mario que aprendía a jugar solo, ¿cierto? Boston Dynamics, que también ocupa el aprendizaje reforzado. No sé por qué no empezó a funcionar, pero el de acá abajo era SLAM, ¿cierto? Que también cuando yo estaba haciendo el doctorado se pensaba que SLAM era un problema mal definido, que era muy difícil de solucionar, y la verdad es que con el avance de las redes neuronales más el aprendizaje reforzado se ha dado una respuesta bastante satisfactoria a poder cumplir un objetivo, a moverse, ¿cierto? Y estar mapeando al mismo tiempo, ¿ya? Okay. Como para dar la idea de que está de moda aprendizaje reforzado. Entonces, yo creo que varios pueden conocer aprendizaje reforzado, pero generalmente uno no lo pone en contexto. Se dice que es un área del machine learning, pero por otro lado, algunos dicen no es nada nuevo al control optimal. Entonces, la pregunta es cómo podemos situar reinforcement learning con lo que conocemos. Y si estamos hablando de algoritmos optimales, ¿cierto? O optimalidad, tenemos que partir de optimización, ¿ya? Y en optimización nosotros queremos encontrar un máximo. Existen técnicas optimización combinatoria, ¿cierto? Para problemas discretos, optimización convexa, optimización estocástica, y todos esos modelos matemáticos se pueden aplicar, por ejemplo, a sistemas dinámicos. Cuando yo lo aplico a sistemas dinámicos, generalmente termino con toda esta área que se llama control optimal, ¿cierto? La misma optimización, si yo lo aplico a la incerteza que yo tengo de mis datos, ¿ya? Y incorporando los datos que voy observando, es lo que generalmente nosotros hablamos de Machine Learning, ¿ya? Y por otro lado, si yo a Machine Learning le pongo un sistema dinámico como modelo, termino con Reinforcement Learning. Entonces, así podemos entender cuál es el área de Reinforcement Learning, aunque vamos a ver después que no es solamente Reinforcement Learning, en otras áreas. Entonces partamos por definir control optimal desde la optimización, ¿ya? Yo creo que la mayoría acá no tengo que explicarle el modelo de agente, ¿cierto? Tenemos un ambiente, tengo sensores y actuadores, y en base a eso voy a tener un modelo que decide cómo actuar. Y esto se puede modelar siempre, eso es algo bien interesante que a veces se olvida, uno lo puede modelar siempre como una cadena Markov, ¿ya? Eso quiere decir que el estado actual depende del estado anterior. Lo puedo modelar siempre porque yo puedo poner en el estado lo que yo quiera. Puedo poner toda la historia del universo en el estado y por lo tanto siempre voy a poder modelar el siguiente elemento. Ahora, eso puede traer problemas prácticos de memoria, ¿cierto? De cómputo, de cómo yo represento todo esto, pero siempre se puede representar. ¿A qué hora partí? ¿Hasta qué hora tengo? Bueno. Ya, ok. Entonces tengo... ¿Quién? Ya. Entonces, yo lo que voy haciendo es cambiando de estado, y eso obtiene una recompensa, y yo en cada instante actúo, ¿cierto? Tomo una acción que va a impactar el siguiente estado. Y eso, si le agregamos la componente estocástica, tenemos lo que se llama una función de transición, ¿ya? Que es la probabilidad de llegar al otro estado partiendo desde un estado de una acción anterior. Y recibo una recompensa que también es una función de lo que estoy haciendo en este minuto, la acción que tomé más en los estados que estaba. Eso, si le agregamos el principio de optimalidad de Bellman, en los años 50, anteriores creo, lo que termina ocurriendo es que yo puedo modelar eso como la recompensa acumulada hacia el futuro, ¿ya? Lo que llamamos la función valor. Es la recompensa que yo voy a obtener, pero no solamente del instante actual, sino que de todo el futuro
dado una política de acción, ¿ya? Para un Estado yo doy una acción, eso es lo que definimos una política, y por lo tanto, si yo tengo esa política, puedo sacar la recompensa futuro. Pero el futuro es incierto y por lo tanto tenemos que tener una esperanza de eso. ¿Cuál es la esperanza de que, dado que esa política hay un estado inicial, yo obtenga eso? Y la gracia de eso es que eso puede definir la función valor, que es un poquito matemática, ¿cierto? Y podemos decir que ese es un problema resuelto. Si conocemos perfectamente el estado y sabemos las acciones y conocemos esta función de transición con lujo y detalle, entonces, aunque sea estocástica, es un problema que es fácil de resolver computacionalmente, ¿ya? Es un problema que se resuelve con programación dinámica, que es algo que está en los libros de investigación de operaciones desde los años 70. Digamos. Entonces, es algo que es fácil de resolver, independiente que tengamos incerteza ahí. Por otro lado, si queremos verlo como Machine Learning, una optimización cualquiera se ve de esta forma. Yo optimizo algunos parámetros para una función de costo, ¿cierto? Y quiero buscar el punto máximo. En cambio, en Machine Learning lo que hacemos es que tenemos cierta incerteza de cuáles son los datos que van a llegar al futuro y queremos optimizar para esos nuevos datos que vienen al futuro, lo que llamamos el principio de generalización. Queremos generalizar correctamente para los datos que vienen al futuro, dados los datos actuales. Y eso implica un cierto compromiso entre qué tanto me ajusto a los datos actuales y qué tanto me ajusto a los datos que van a venir al futuro, ¿ya? Y en eso se dedica el Machine Learning, a cómo hago este compromiso entre los dos. Ahora, si vamos desde el Optimal Control y tratamos de llegar a Reinforcement Learning, tenemos que identificar qué es lo que es data acá y qué es lo que es incerteza. Y ahí es donde empiezan las cosas interesantes. Los datos de un sistema dinámico son las transiciones, ¿ya? Son los estados, pero son las transiciones como tal. Yo tomo una acción y eso me lleva a otro estado desde un estado anterior. Esos son mis datos que yo voy recibiendo en cada instante. Y además las recompensas, ¿cierto? Y las recompensas también se pueden modelar siempre como determinista si yo agrego toda esa parte estocástica a las transiciones. ¿Y cuáles son las incertezas posibles? El libro de Deep Learning de Goodfellow lo resume con estos nombres. Existen muchos otros, pero son bastante claros. Estocasticidad inherente, que es muy rara, que es cuando hablamos, por ejemplo, del estado cuántico, ¿ya? Que efectivamente no sé dónde voy a llegar en el siguiente instante, no por desconocimiento, sino porque así es la naturaleza. Eso es muy raro y vamos a olvidarnos de eso, ¿ya? Porque en el mundo macro, ¿cierto? Podemos tratar las cosas como deterministas sin ningún problema. Pero existe otra incerteza que ocurre por un modelado incompleto. Por ejemplo, todos los procesos físicos que yo puedo modelar acá están influidos por la precesión, que es como la Tierra bambolea dentro de su giro. Pero nadie va a considerar eso en su modelo de su robot o su sistema dinámico, ¿ya? Y por lo tanto, así como existen montones de otras variables que nosotros despreciamos, y por lo tanto todas esas juntas terminan, ¿cierto? Por ley de los grandes números, por teorema del límite central, terminan siendo un componente estocástico generalmente gaussiano, ¿ya? Entonces, por eso ese es el segundo tipo de incerteza. Pero el más interesante para mí es la observabilidad incompleta, ¿ya? Donde yo no puedo, por ejemplo, un mapa que no conozco, donde yo básicamente lo que no conozco es mi función de transición, ¿ya? Entonces, si olvidamos la estocasticidad inherente, nos quedamos con este modelo incompleto, el cual está resuelto, ¿cierto? Como vimos para el caso de control optimal. Pero la observabilidad incompleta es lo que nos complica más. Podemos tener primero observabilidad incompleta de la solución, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos demasiados estados. Tenemos típicamente muchos sensores que tienen variables que se pueden representar como variables continuas y por lo tanto hacer este cálculo no lo podemos hacer en tiempo razonable y por lo tanto tenemos que buscar alguna aproximación, ¿ya? Y eso es lo que generalmente se llama Approximate Dynamic Programming. Si vamos a que el estado lo desconocido, es decir, no tengo el estado completo, sino que lo que tengo es una función de observación que nuevamente es probabilista, también puede tener para el mismo estado distintas observaciones. Lo que yo tengo es algo parecido a las cadenas de Markov ocultas,
¿ya? Pero controlada, y eso es lo que se llama Partial Observable Markov Decision Process, o los POMDP, que es otra área de observabilidad incompleta. Y Reinforcement Learning es cuando yo lo que no conozco o conozco de forma parcial es mi transición, ¿ya? Entonces yo esta transición, también la recompensa, pero generalmente la transición no la conozco, y lo único que puedo hacer es sacar una esperanza sobre las posibles transiciones que existen, dado la historia, dado todas las trayectorias que existen. Entonces yo lo que tengo es un conjunto de funciones distintas a las cuales yo le puedo asignar una probabilidad a cada una. Y por eso puedo sacar una esperanza arriba de esa, ¿ya? Entonces, una probabilidad de que ese sea el modelo que yo estoy ocupando, de que esa pared esté ahí o no esté ahí, ¿ya? Entonces, en verdad, si ponemos Optimal Control y le agregamos Uncertainty y data, tenemos Reinforcement Learning, pero también tenemos POMDP, tenemos Approximate Programming, pero aquí nos estamos concentrando en Reinforcement Learning. Ya, Reinforcement Learning, ¿qué es? No voy a entrar en las fórmulas, pero los pongo porque, bueno, ya estaban ahí. Básicamente es un proceso decisional de Markov, el cual la transición es la que se desconoce, y por lo tanto tenemos que ¿cómo buscamos una política, un mapeo de acciones, de estados-acciones, si no conocemos cuál es la transición? Y ahí es donde sale el dilema de, bueno, ¿me dedico a aprender cómo funciona el sistema o me dedico a ganar recompensa? Y ese es el dilema de explotación, ¿ya? Para solucionar este problema existen muchos: Model Based, Model Free, Value Iteration, Policy Iteration, Intelligent o Random Exploration, Bayesian o Classic RL o frecuentista, ¿ya? Un ejemplo simple, aquí se me fueron las referencias, pero de los años 2000 nuevamente, es que yo estimo una función de transición con lo que he observado, y después exploto, digamos, esa transición ocupando un MVP simple, ocupando los resultados de Bellman, y con eso tengo una política de exploración, y a veces, aleatoriamente, sigo cualquier otra acción que no sea optimal para esa función de transición estimada. Y eso lo voy haciendo en cada iteración. El problema es que cuántas veces yo hago política de exploración y esa exploración es random también. No tiene una forma inteligente de hacer una exploración. Si yo quiero buscar algo en la casa, quiero buscar las herramientas en la casa de un amigo, voy a buscar en lugares razonables donde pueden estar las herramientas. No voy a empezar a abrir aleatoriamente todos los cajones a ver si están en cualquier lugar, digamos. Entonces, la exploración aleatoria no tiene tanto sentido más que ser un parche, ¿ya? Por eso queremos exploración inteligente. Y lo que yo me enfocaba a estudiar es el aprendizaje reforzado bayesiano, ¿ya? Donde no existe este dilema de exploración-explotación, porque yo incluyo la certidumbre como parte del proceso de Markov, parte de este estado. Y para eso lo que tengo que hacer es que mi modelo de transición es una variable aleatoria, y lo que tengo es una creencia, una función de creencia ocupando la regla de Bayes para estimar cuáles son los posibles modelos que tengo, ¿ya? Y de hecho uno puede calcular una política directamente desde todos los posibles modelos que existen multiplicado por su probabilidad, ¿ya? Donde la integro. Esto es más o menos difícil de explicar, así que lo voy a pasar bastante rápido, pero si tenemos funciones de transición con cantidad de estados discretos, lo que va ocurriendo es que se generan unos espacios que se llaman simplex, y estos espacios simplex son donde viven estas funciones, ¿ya? Entonces tenemos primero, si tengo dos estados, tengo la probabilidad de que esté en el estado S1, y a medida que voy avanzando acá, cada vez menos probable que sea S1 y se convierte en S2, ¿ya? Y si eso lo llevo a 3, tengo como un triángulo, ¿cierto? Una superficie que es el simplex, y después tengo una estructura como un tetraedro, ¿cierto? Y así en varias dimensiones va aumentando. Entonces, mi variable aleatoria es sobre un vector, pero un vector que no es libre, sino que está viviendo en este simplex. Y lo que ocurre es que eso es lo que se llama una distribución categórica, donde tienen que sumar todo uno, ¿cierto? Como cualquier distribución de probabilidad, y su
en el ambiente bayesiano, su conjugado a priori en la distribución de Dirichlet. Entonces existe una forma de modelar esto matemáticamente. ¿Cómo lo vemos en un dibujito para que se entienda? Imagínense que tenemos ese modelo que no conocemos de transiciones, donde A y B son acciones, y tengo ciertas recompensas puesto ahí. Lo que nosotros vemos al partir, una gente que no conoce absolutamente nada, es que todas las acciones y todas las transiciones son posibles. Y por lo tanto tenemos que todas esas transiciones son desconocidas, y por lo tanto cada una de estas flechas tiene una distribución de probabilidad la cual es uniforme. El tema es que a medida que vamos viendo transiciones, esta distribución de probabilidad se va concentrando y termina, por ejemplo, cuando he visto 10 transiciones en la misma, siendo muy conocida, ¿ya? Y por lo tanto voy mejorando mi conocimiento a esto, donde el ancho, ¿cierto?, es mayor probabilidad de que ocurra, y el color es la certidumbre que yo tengo al respecto. Entonces, ¿cómo se ve? Como si fuera un corte por cada uno de estos. Es que lo que siempre va ocurriendo es que si no tengo certidumbre voy a tener algo bastante plano, y después voy a teniendo algo más concentrado. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los ambientes continuos? Eso es muy importante para robótica, ¿cierto? Y para neurociencia también. El aprendizaje reforzado en general para ambientes continuos, en model base, basado en modelos, existen muchas distribuciones, y son la gente que se dedica más a construir una función de transición basada en la incertidumbre, pero con mucho conocimiento a priori. En Model Free se ha ocupado Deep Learning, ha tenido mucho éxito, el Deep Q-Learning, ¿cierto? A3C, hay una serie de algoritmos que han tenido mucho éxito en ese sentido. Pero esos no son bayesianos, ¿ya? En el caso bayesiano, donde yo modelo la certidumbre junto con, o la incerteza, junto con el estado y las posibles transiciones, se ocupan procesos gaussianos, y la investigación actual es, bueno, tratemos de aplicar Deep Learning para hacer Model Free Bayesian Reinforcement Learning, ¿ya? Como completando el círculo. Lo importante acá es que el Bayes Adaptive Reinforcement Learning, esta versión bayesiana, ¿cierto?, de Reinforcement Learning, uno la puede escribir y uno puede demostrar que existe una política que explora y explota de forma optimal. Existe, y teóricamente es computable, se puede computar. Pero es intratable, eso significa que no existe computador que lo pueda calcular, y no va a existir por mucho tiempo, no sé, computación cuántica tal vez, pero no se puede computar, ¿ya? Por problemas tecnológicos, no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero eso no quiere decir que no podamos apuntar a eso y saber cuál es la distancia que estamos de eso. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo simple que se llama exploit, que lo único que hace es actualizar, ocupando la regla de Bayes, esta estimación, y maximizar el nuevo MDP, ¿ya? Y con eso yo tengo una política con la cual actúo y recomputo todo de nuevo. Este se llama exploit porque solamente explota y no hace una exploración inteligente, ¿ya? La gracia es que podemos tratar de ir, como en el ejemplo de la herramienta, a los lugares explícitamente que no conocemos, ¿ya? Y eso requiere que vayamos exactamente a los lugares de forma inteligente. No nos basta con hacer una exploración aleatoria. Y para eso lo que hacemos es tratar de... existen muchas técnicas, ¿cierto? Yo puedo hacer una política que tome, ocupando teoría de información, lo que yo conozco, y tratar de maximizar eso con una recompensa, sería recompensa intrínseca, y otra es, por ejemplo, tener optimismo en fase a la incerteza, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que, aquí hay dos enfoques, voy a dejar con un ejemplo mejor, es que yo digo que todos los lugares acá, en los cuales no conozco, que son, por ejemplo, estos rojos, que no tengo nada, le pongo una recompensa artificial de 0.9, ¿ya? Y la recompensa máxima es 1. Entonces yo voy a ir, me voy a interesar por eso, voy a ir para allá, y al darme cuenta que no es muy buena esa transición, o que no ocurre nunca, lo que va a ocurrir es que ese bonus va disminuyendo. Por lo tanto, ya dejo de ser optimista porque ya conozco qué es lo que ocurre.
Entonces ahí soy realista cuando ya lo conozco, pero cuando no hay incerteza, mejor voy a ver qué es lo que hay. Y para eso podemos motivar el optimismo, ¿ya? Ahí tenemos unos trabajos, por ejemplo, Bolt, que es un algoritmo que lo hace no sobre las recompensas, que es una muy mala idea, sino que sobre la función de transición, y que funciona bastante mejor, es más estable, etcétera. Y para todos estos algoritmos se pueden calcular qué tan cerca, gracias al optimismo, ocurre que es como una propiedad matemática la cual me permite ver qué tan cerca del optimal estoy, tanto del óptimo real, si yo conociera la MDP, como del óptimo bayesiano, ¿ya? Y lo que ocurre ahí es que yo puedo calcular qué tan lejos estoy y por lo tanto setear mis parámetros para saber qué tan lejos estoy de esa optimalidad. Ok, ¿qué sigue? Hemos estado trabajando, retomando un poquito el trabajo acá en la universidad, retomando con la idea de motivación intrínseca, ¿ya? Pero en ambientes ya no discretos como los ejemplos que le di antes, sino que continuos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos estos, o muy grandes, ¿cierto? Como por ejemplo esta simulación de estilo Doom que tenía que tomar unas manzanas como objetivo, etcétera. Y lo que hemos estado haciendo es tratar de ocupar estas redes neuronales, como el caso de las redes como A3C, ¿cierto? Y no solamente tratar de calcular una política y una función valor, sino que tratar de estimar el siguiente estado o la siguiente acción que se va a tomar. Y si uno puede estimar eso, puede empezar a calcular una creencia de las posibles transiciones que tenemos y por lo tanto, seguir con la motivación intrínseca como cierto objetivo. De todas formas, estas redes ya incluyen cierto tipo de motivación intrínseca. Lo que hacen es ver cuál es una estimación de la certeza de la próxima transición y lo que uno hace es tratar de sacar una métrica, ¿cierto? Generalmente asociada a la entropía de Shannon, para poder motivar ciertas acciones que normalmente yo no haría porque estoy explotando mucho, ¿ya? Así que, bueno, en eso estoy. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de que la siguiente vez que me envíen tener resultados actuales, ¿cierto? No cosas del 2012 o de 2000. Creo que lo más moderno que estaba ahí era como el 2013. Pero se ve bastante interesante tratar de enfocar esto acá en el departamento que tiene bastante experiencia en robótica, ¿cierto? Por lo menos. Así que gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Está la red feed forward? ¿Red recurrente? Yo tengo una pregunta, porque ya al principio, en la descripción hablaste de la estocasticidad inherente. ¿Sí? Y como que a priori quedó descartada, pero de alguna forma yo creo que se puede relacionar con lo que presenta Pato, de que existe estocasticidad que aparece, ya sea por interacciones en las poblaciones o porque las mismas unidades pueden generarla. Entonces existe de alguna forma la forma de generar esa estocasticidad en nuestro sistema al menos, y que exista como propio de alguna forma de nuestra estructura. Claro. Sí, a ver, lo que ocurre acá es que el modelado incompleto tiene exactamente la misma consecuencia de tener una estocasticidad inherente. Por lo tanto, las técnicas para aplicar en caso de estocasticidad inherente sería la misma, ¿ya? El no modelarlo implica que no existe para ti y por lo tanto tú asumes que así es la naturaleza estocástica. Pero se hace la diferencia porque en general en la mayoría de los sistemas alguien te puede decir, oye, pero ¿por qué eso es estocástico si yo tengo el modelo que lo explica de forma casi determinista? Bueno, pero tienes que agregar 300 variables extra que van a complejizar demasiado mi ejecución. Por eso se enfocan en complete modeling. Pero la estocasticidad inherente, efectivamente pueden haber otras cosas que no sean el ambiente cuántico, pero ya es casi una discusión filosófica si es que el universo es determinista o no. Pero a nivel práctico es lo mismo, la podemos englobar dentro de modelado incompleto, ponerle un nombre conjunto y se
tiene la misma consecuencia. ¿Sí? Entonces, no, Entiendo, al final es incerteza. es incerteza que no modelaste. ¿Sí? Pero un poco sobre lo mismo, yo me quedé, quiero hacer la misma pregunta, me estaba hablando de digerir si esa estocasticidad inherente está referida al, comillas, al mundo externo, o es porque si el mundo externo es un poco más fácil de pensar que va a ser estocástico. El mundo externo suele ser un poco más... Yo te puedo dar 3.000 razones por las cuales las neuronas son bastante estocásticas, de manera muy inherente, Pero inherente ¿en qué sentido? En el sentido, porque no es no es inherente al proceso, es inherente a que no tienes las herramientas para modelar todas las... Lo que pasa es que algunos de los factores que pueden gatillar que una neurona dispare un potencial de acción ¿Mm? ya empiezan a llegar casi al nivel del cuerpo. Ah, ya, Tiene sí. que ver con las transiciones entre proteínas, un canal iónico que se abrió, que no se abrió, que son cuestiones, no sé muy bien si llegarían realmente al cuántico, pero son influencias térmicas, cosas así. Entonces, yo tiendo a pensar de que si hay una cosa realmente inherente. Claro. Pero claro, si me quedé pensando, como que me di cuenta, no entendí muy bien esa, cuando estabas hablando acá de la incerteza del dato, es más bien del mundo externo, Sí. no del sistema que está tratando de computar respecto de eso. Sí, bueno, que el mundo, el sistema que está tratando de computar es parte del mundo externo también, en el modelado, digamos. Mira, de hecho en mi tesis, sin haber leído a Goodfellow, que salió mucho después, yo ponía dos distintas, llamada la incerteza óntica y epistémica, ocupando un poquito la parte filosófica, ¿cierto? Y también me di vuelta sobre esta idea de los estados cuánticos, y yo la englobé directamente en la misma. Entonces podríamos llamar, si queremos, podemos llamar todo eso a estocacidad inherente y la otra es epistémica. Donde yo modelo, y yo no lo sé porque no tengo las herramientas para medirlo, es completamente distinto a que yo no lo incluyo, no lo modelo y simplemente lo recibo los datos. Que son ¿te fijas? Esas son las dos diferencias importantes. Esta tercera lo puse porque, bueno, el libro está de moda y, y tiene cierto sentido de que hay una diferencia entre eso. Gracias, Mauricio. ¿Qué nada?